Gracias. Buenas noches, amigas, amigos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren bien porque este virus anda acabando con aquellas personas que son de buena voluntad o que se han descuidado. Pasando a otras cosas, quiero agradecerles a los compañeros de Radio Numancia, a la producción, a Frauke y a Jesús, que nos hacen el favor de permitirnos llegar hasta ustedes por medio de esta producción que pretende que sea cada vez más masiva. La intención es que estos medios de comunicación sean alternativos ante la hondanada de seguir desinformando y manipulando al pueblo a través de los medios tradicionales de comunicación. Hoy contamos con la presencia nuevamente de dos compañeros ya conocidos por algunos de ustedes, en este caso Jaime García, del grupo El Barzón Federación, una organización social dedicada a apoyar a todos los deudores. Y un compañero, Mario Rojas, que es un compañero con muchas tablas en varias áreas del saber humano y de la práctica humana, del desarrollo y la lucha por mejores equilibrios en este país. También nos acompaña un compañero, un amigo texcocano, aunque nació en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, según me cuenta él. Él es un médico jubilado del IMSS y es un luchador permanente de las causas más nobles igual. No sé qué antigüedad tenga en este proceso porque toda su vida se dedicó a ser un médico del Seguro Social y ustedes saben que ese es un trabajo muy absorbente. Es el compañero, el doctor David Lara, al cual también le doy las gracias por participar aquí. Hoy vamos a hablar de Morena. Vamos a hablar de este conflicto que han pasado otros países. En algunos lados es producto de algún gobierno que llega al poder y desde ahí se gesta un partido. Por ejemplo, ese fue el caso de un partido que nos gobernó por más de 70 años, ya siendo los revolucionarios, muchos de ellos, y revolucionarios otros más, pero marginados del poder o de las decisiones importantes del país. Allá por 1928 se gesta y se funda allá por 1929 el PNR, después PAR y después PRI. No voy a hacer una historia de esto. Lo que sí quiero decirles es que en el programa Otras Voces vamos a hablar hoy de la encrucijada, de la bifurcación de caminos que se presenta en Morena. Así que empecemos, y si me lo permiten los compañeros, les doy las gracias por acompañarnos y quisiera, para entrar en materia, hacer un pequeño análisis de este proceso. A ver, Morena es un partido que ha pasado a la historia ya y está pasando a la historia como un fenómeno mundial, no nacional, por su hazaña. Segundo, Morena tiene un problema de fondo y queremos saber cuál es. Quisiera dar algunos datos que nos pueden ayudar a entender cuál es el proceso en Morena. Morena, si no mal recuerdo, fue fundada, y digo fundada porque aunque tenga una fecha de nacimiento, en realidad se gesta en muchos lugares en distintos momentos. En el 14 y en el 15, digamos que es su consolidación como partido. Para el 18, ya como partido registrado, logra la presidencia de la República. Así que Andrés Manuel carga con una alianza de 3 partidos en el que está Morena, el PT y el PES. En la mochila cargó a el PES, Partido de Encuentro Social, que solo obtuvo en votos para la presidencia el 2.7. Por su parte, Anaya, cargó con el Movimiento Ciudadano con solo 1.78% de la votación. Y en el caso de Mid, cargó con el Partido Verde y con el PANAL, que también perdió su registro, igual que el PES,
el Verde con 1.85 y el PANAL con 0.99. Para senadores, Morena obtuvo el 37%, el PT el 3.81% y el PES nuevamente no llegó al 3%, es decir, perdió. En teoría, si hubiera ido solo y no en una alianza que le convino, pues no hubiera tenido ningún senador. 2.32 puso de votación. En el caso de senadores en la alianza que fue con el PRI, el PANAL solo sacó 2.3, también reprobó. Así que, en teoría, perdieron su registro el PES y el PANAL, y de acuerdo a esto, para diputados, pues tampoco el PES sacó más allá del 2.4% de votación, el PANAL 2.47%. Y perdieron estos dos partidos su registro, sin embargo, se acaban de aprobar algunos otros. No quiero aburrirlos con más datos. La primera pregunta, para todos, quien quiera que levante la mano, ¿cuál es el problema de fondo que tiene Morena? ¿Quién quiere empezar? Jaime. Gracias. Tratar de ser breve, porque para poder entender lo que sucede ahorita con Morena, sí es urgente y necesario hacer una caracterización, aunque fuese muy breve y en un contexto general. ¿Cómo surge Morena y cómo está compuesta Morena en la actualidad? Bueno, Morena surge como un movimiento, el Movimiento de Regeneración Nacional, que se desarrolla como una estructura paralela a la estructura del PRD en su momento. En ese momento solo había dos grandes movimientos o organizaciones que estaban marcando o incidiendo de manera importante en la agenda nacional, que era el Movimiento Regeneración Nacional y el EZLN en ese momento. El EZ quedó rezagado, evidentemente, después de que declaró a Andrés Manuel al mismo nivel como el enemigo principal, pues perdió todo el apoyo de la base social de la izquierda tradicional mexicana, y quedó encapsulado políticamente el EZLN. Y la única fuerza con capacidad de movilización nacional y de crítica y confrontación permanente ante el Estado y los partidos conservadores fue Morena y Andrés Manuel López Obrador. Y fue quien definió la agenda nacional durante todo ese tiempo, hasta la elección hace 2 años. El rompimiento de Morena y de AMLO y la creación como partido político se da ante el abandono por parte del PRD, del Programa Democrático Nacional, la concertación y el desdibujamiento del Programa Democrático Nacional que originalmente abandonaba el PRD, la concertación que lo desdibuja completamente, las alianzas con el PRI y el PAN, y sobre todo esto termina con la famosa firma del Pacto por México, que por cierto Mario Delgado firmó el Pacto por México. Evidentemente el objetivo era legitimar la entrega del país, la privatización y el desmantelamiento del proyecto nacional, lo poco que quedaba del proyecto nacional existente. AMLO gana la tercera elección y este es un primer momento porque como AMLO genera ese rompimiento y genera el partido Morena en gran medida con la separación de muchos militantes del PRD y nos vamos con AMLO hacia Morena. Y con quienes conformamos Morena fue con quienes seguimos a AMLO desde el movimiento del desafuero o cuando fue electo para jefe de gobierno en la ciudad, y todos los procesos de movilización en las 3 elecciones anteriores, todos el plantón en Reforma, la creación de la Convención Nacional Democrática y las diferentes movilizaciones para defender el petróleo contra la reforma energética.
todos los actores sociales, ciudadanos, activistas, dirigentes, convencidos de esto y que seguimos este proceso, con ellos formamos Morena, inicialmente. Y originalmente el PRD se formó con organizaciones tradicionales de la izquierda, como el PPR, el PMT, el PRT, el PSUM y otras organizaciones como Asamblea de Barrios, la UCP, el Frente Popular Francisco Villa, la ACNR, Punto Crítico. Pero ya en Morena no entran las organizaciones, entran los activistas que veníamos de esas organizaciones de la izquierda tradicional, que nunca tuvimos un espacio o tuvimos eco para procesos de participación política real dentro del PRD, en tanto el PRD quedó cooptado por unos cuantos para beneficio de unos cuantos. Hubo 3 momentos o 3 olas que hasta ahora se vienen desarrollando para el incremento, digamos, del padrón que conforma la estructura de Morena. Una primera ola se da, evidentemente, con la elección de Andrés Manuel hace 3 años y con la formación del partido político. Una segunda ola se da en el último Congreso Nacional del PRD y la formulación de la Dirección Nacional, digamos, de Morena, y la Dirección Nacional de Morena en sí. Y un tercer momento se da en este momento, con este proceso de elección para las elecciones de los siguientes 2, de las elecciones de este año que van a definir el protagonismo de Morena en el país. Quisiera pedir un minuto porque algo está pasando aquí y regreso para que puedan continuar. Mientras que otro compañero tome la palabra, quien quiera. ¿Nadie? ¿Ni el doctor? A ver, Mario. Yo estaba pidiendo la palabra, pero no me veías muy bien. Ya ves que no me gusta saltar la palabra. Ok. Perdón, bueno, perdón. El caso Morena es muy sintomático, diríamos, porque es el espacio a través del cual hoy hay posibilidades de poder asumir una parte del poder, es decir, esta parte del poder que se cristaliza en lo que es el gobierno y en distintas esferas que lo componen. Y entonces, pues Morena es, diríamos, un referente obligado, pero no es el único referente que hay en el país. Es decir, hay otros referentes que tienen a lo mejor visión distinta de cómo poder luchar por lograr conquistas económicas para los y las trabajadoras. Pero es importante porque hoy prácticamente Morena es una marca, diríamos, ganadora. Pero yo creo que sí es importantísimo entender cuál es la génesis de Morena. Porque Morena, a pesar de que efectivamente gana en poquitos años, el problema, diríamos, es que no nace en el 2015 o no nace en el 2012 o no nace en el 2006. Hay un proceso importantísimo de lucha de la izquierda mexicana que se encuentra, diríamos, se encuentra con otros actores sociales importantes también y que muchos de ellos vienen de la derecha. Pero es importante, por ejemplo, porque una vertiente viene del 68, o sea, viene del 68, ¿no? Pasa por el 71, que son importantísimos para poder entender el desarrollo de la sociedad mexicana, el movimiento estudiantil popular del 68, la masacre del 2 de octubre, la masacre del 71 y la insurgencia que se vivió en toda la década de los 70, principio de los 80, en donde una parte importantísima fue la situación de la guerra sucia. Es decir, estos procesos que se van conjuntando, diríamos, se encuentran en el 85 con una nueva, diríamos con el temblor del 85, que renace una fuerza de izquierda importantísima y que construye movimiento urbano popular, no solo en la Ciudad de México, sino se extiende en el país.
que tiene diríamos, su cúspide en términos de la lucha política por el gobierno en el Frente Democrático Nacional o en el 88 con el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Después vienen otros acontecimientos que ya dijo Jaime, que tienen que ver con el zapatismo, con la Convención Nacional Democrática, ¿no? Con un conjunto de luchas que se articulan en contra del neoliberalismo y en contra del capitalismo. Gran parte de la gente que hoy forma Morena, pues viene de ese proceso. Y es una izquierda, diríamos, es una izquierda no tradicional. Es una izquierda de construcción de poder popular, es una izquierda que se plantea el socialismo. Pero bueno, cuando se encuentra en Morena, pues viene aquí una contradicción muy importante, porque el proceso, por ejemplo, de articulación para poder llegar a la presidencia, pues te requiere de un montón de aliados, te requiere de muchísima capacidad de interlocución, y entonces pues entra la derecha, ¿no? Se desprenden gente del PAN, del Movimiento Ciudadano, se desprenden gente del mismo PES, ¿no? Se desprenden y se meten en Morena. Y bueno, el PRD pues tampoco era un espacio de izquierda, en el sentido de que una parte dominante de ese partido pues venía de la tradición de Aguilar Talamantes, que pues fue un personaje bastante sombrío en términos de la política nacional, ¿no? Y que entonces se encumbran el problema de la dirección del partido, y bueno, pues se quedan. Hoy es evidente, digo, no, estamos hablando de Morena, pero es importantísimo señalar que hoy esa parte, diríamos, que no era de izquierda, diríamos socialista, que venía en el PRD, pues hoy está metida en alianza con el PAN y con el PRI. Digo, es de no entender, o es de entender bastante bien cómo viene esta dinámica, ¿no? Y es lo que ahorita enfrenta, o que va a enfrentar Morena, y tiene que ver que lo que yo decía, y un poco para poder concluir, terminaría con tres situaciones. Primera, Morena es un proyecto muy diverso, y eso no es lo malo. La diversidad es buena en el sentido de que puede conjuntar diversas experiencias, integrarlas en su capacidad de trabajo y articularlas en un solo propósito. Diríamos que la diversidad en ese sentido no es mala, pero ese gran capital político electoral que aglutinó en 2018 y que hoy sigue presente, ese capital político del 2018 está muy presente en el 2021. Solo que hay algunas diferencias importantes, ¿no? Que la gran aprobación que tiene ahorita, diríamos, Morena en el gobierno, es por Andrés Manuel, porque si podemos juzgar algunos presidentes municipales o lo que ha hecho la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, tú dices, hay una condena y hay una reprobación por parte de la ciudadanía. Es decir, Andrés Manuel es el que tiene, a pesar de todos los problemas, que tiene una aprobación altísima, ¿no? Entonces, eso no, también no hay que perderlo de vista. Y en términos de la mercadotecnia política, que es como la voy a poner yo, que a lo mejor no es la forma más correcta, pero que sería importante, es que Morena es una marca ganadora. Esta alta aprobación nos dan esa posibilidad de pensar que en las gubernaturas que van a estar en disputa, hoy si no gana Morena, la competencia va a estar sumamente cerrada, lo que no pasaba en años o en sexenios anteriores. Y es evidente entonces que esta marca ganadora pues va a hacer, o está haciendo, que muchos del PRI, muchos personajes de distintos partidos, pues salten a Morena para poder colocarse. Y yo lo voy a dejar hasta aquí, pero es importante porque continuaría en una segunda intervención, pues un poco desarrollando estas ideas, ¿no? Muchas gracias. Claro. Gracias, Mario, al contrario. Doctor, ¿usted tendría algún comentario al respecto de esto que señalan nuestros dos compañeros antes? Prenda su micrófono, por favor. Al micrófono. Buenas noches, ante todo. Muchas gracias por la invitación, profesor Javier. Saludo a los ponentes
y a todas las personas que puedan ver este programa, tanto paisanos como gente del extranjero. Yo no tengo, ¿cómo podría decirle? Mucha experiencia en vertir las ideas de lo que ha pasado. Más bien soy un poquito más, como si te corto en palabra política, ¿verdad? Pero lo que he podido observar es que siempre es una manzana que se empieza a llenar de gusanos. Recordemos cuando empezó el PRD en 1989, que fue la unión de varios partidos, ¿cómo podría decirte? Para ayudar a hacer una cohesión política, se juntó el PSUM, se juntó el PSM, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Socialista de los Trabajadores, el PPR, que es el Partido Popular Revolucionario, con grandes hombres y de la talla de Eberto Castillo, de Arnoldo Martínez, Gilberto Rendón, de José Álvarez y Casa, gente de mucha política, Camilo Valenzuela, PPR. Valenzuela, el PPR. Entonces, todo iba bien hasta que se empezaron a infiltrar gentes como los chuchos y el jaloneo entre las diferentes tribus, y lo cual ya, ya haciéndose esa manzana un poco fétida, el señor López Obrador, licenciado, promueve. Se quedó pasmado, a lo mejor se fue la señal. Un Morena. Ya está. Sí, y Morena también empieza siendo una manzana frondosa y paulatinamente empiezan a metérsele los gusanos y tenemos esta situación ahora, que es la infiltración de los priistas, de los panistas y el caballo de Troya, que es Mario Delgado, y por supuesto el gusano mayor, que es Córdoba Montoya, que está permitiendo, que se está comunicando con los actores para otra vez infiltrar, ser el caballo de Troya para romper este partido de Morena. Gracias. ¿Sí, ¿sí me viste? Sí, claro, por supuesto. Sí. Entonces, gracias, Doc. Pues yo estoy de acuerdo con los compañeros, señor Mario, de todos los momentos que ha ido cambiando la democracia en los partidos, y todos han sido por la pujanza de los mexicanos que han querido un cambio, que han sido vejaciones, como en el 68, en el 71 con los halcones, y las circunstancias de opresión terribles al pueblo de México, como es los impuestos altísimos y ahora estar vendiendo toda la riqueza nacional en la cuestión de las estatales. Y vemos que nos vuelven otra vez a poner la bota en el cuello, y estamos ahorita luchando por precisamente quitarnos a estas lacras de encima. Gracias. Gracias, médico. Sí. Oiga, Jaime, acabe, extienda 5 minutos su participación, compañero. Gracias. Gracias. Bueno, decíamos que hay 3 olas para la conformación de Morena. Primero, a partir del rompimiento con el PRD y hasta la constitución legal como partido político. Segundo momento, cuando gana Andrés Manuel la presidencia. Tercer momento, ahorita es el momento para la conformación de la nueva estructura política de Morena y la definición de las candidaturas para las gubernaturas y los congresos locales de Morena y el Congreso Federal. La gran mayoría de los hombres y mujeres que conforman Morena, que traemos una trayectoria de muchos años, como bien dice Mario, desde antes de la conformación del PRD incluso, ¿no? La gran mayoría de los hombres y mujeres que estamos en Morena, de alguna manera,
puedo decir que somos hombres honestos y que sí creemos en la cuarta transformación. Pero hay otra corriente, hay dos grandes corrientes dentro de Morena. Los que queremos avanzar y empujar en la transformación del país con un proyecto democrático, con una visión de derechos humanos, ¿no? Y como generar las condiciones para un nuevo proceso político más allá del proyecto nacional que pone Andrés Manuel en la mesa, e ir más allá, la creación del poder popular, el socialismo, en fin. Y la otra corriente, la corriente que está luchando de gente que está luchando por el poder, gente estrictamente pragmática, que lo que les interesa es el dominio, el control, la ambición, el dinero, ¿no? La apropiación de la principal fuerza política que en este momento hay en el país, que no hay otra porque hay un redibujamiento de la nueva correlación de fuerzas en el país. Okay. Y en esa corriente está Mario Delgado y está la gente que está preparando las condiciones para el proceso presidencial del 2024. Y que a la cabeza de ese proceso está Marcelo Ebrard. Y que aliado a Marcelo Ebrard está este hombre que fue dirigente de la Cuauhtémoc, el senador. ¿Monreal? ¿Eh? ¿Monreal? Monreal. Hay una alianza ya tácita. Mario Delgado siempre ha sido el fin de Marcelo Ebrard, fue el secretario de Finanzas en el gobierno de Marcelo Ebrard en la ciudad. El gran riesgo, el gran problema es que Marcelo Ebrard va a la libre. No hay quien le haga contrapeso a Marcelo Ebrard en la carrera presidencial para el 2024. Y el gran riesgo de que quedara Marcelo es que va a repetir la misma historia que hizo en la ciudad. Va a desdibujar el programa democrático de gobierno que había presentado Andrés Manuel para la ciudad y estaría desdibujando el proceso de la cuarta transformación para el país y el proyecto nacional para el país. Ese es el gran riesgo con Marcelo Ebrard y la entrega del país, o el retorno o la regresión a los principales tesis del neoliberalismo y la entrega del país al gran capital transnacional. Es lo que hizo Marcelo finalmente en la ciudad como gobernante de la ciudad. Y está la cosa muy clara. Vemos una lectura. Mario Delgado le prepara el tapete a Marcelo para la presidencia porque va como presidente de Morena en este momento. Mario Delgado va a preparar todas las condiciones para que nada se oponga en esta carrera de Marcelo. Pero este Monreal pues también va por una tajada. Y la tajada es la Secretaría de Gobierno una vez instalado Marcelo Ebrard como presidente. Porque Monreal pues sería el siguiente candidateable, si es que vive de aquí al 2030, ¿eh? Pero él lo está pensando así, evidentemente. ¿No crees que el COVID se pueda aliar a Morena? Ojalá se lo cargara. Pero bueno, ¿no? Entonces, hay dos visiones dentro de Morena. En este contexto y en esta amalgama que hay, porque no hay una identidad definida ideológicamente dentro de Morena, sí hay un proyecto nacional, una visión, una estrategia, o más bien una visión de una nueva, del hacer político con una nueva ética política. Okay. Pero no hay una identidad ideológica dentro de Morena que prevalezca. Lo que yo veo, hay dos corrientes. La corriente que ve la necesidad y la urgencia de avanzar en el proceso de la cuarta transformación e irla construyendo juntos. Okay. Y esa otra corriente que va de manera pragmática en la lucha por el poder. El poder por el poder, punto. Así es. Mario, ¿cuál es tu visión al respecto? Bueno, yo de entrada sí pienso que, como dice Jaime, hay un grupo de compañeros y de compañeras que tienen una visión diferente al interior de Morena. Eso a mí no me cabe la menor duda. Y aunque el tema es efectivamente Morena, yo creo que también es importante señalar que organizaciones fuera de Morena
están también planteándose la plataforma de la Cuarta Transformación como un punto de despliegue para poder construir formas de poder. Es decir, que la tesis de la Cuarta Transformación no solo permea al interior de Morena, en una parte de Morena incluso, no en todo Morena. Sí, porque estoy completamente de acuerdo con Jaime, que hay una parte que definitivamente no solo es no solo no va con la Cuarta Transformación, sino que es contrario a la Cuarta Transformación. Ahora, yo lo que digo es que no solo es una corriente, son muchísimas corrientes al interior de Morena. Yo hace rato hablaba de la diversidad y yo decía que ser un proyecto diverso es muy importante, pero no metí un componente que es importantísimo en términos de diferencias, que es la posición de clase social. Es decir, al interior de Morena, Claro. pues hay clases sociales, ¿no? Y bueno, es importantísimo saber que los trabajadores y las trabajadoras que militan al interior, pues tienen una visión diferente de cuál es la economía, la sociedad, la cultura, etcétera, y que es evidente que esa otra clase social que coexiste o convive en Morena, ¿verdad? Pueden ustedes llamarle Jade, pueden llamarle ustedes Tatiana o Mario Delgado o aunque no militó formalmente el ex jefe de gabinete, ¿no? Es evidente que tenía, bueno, una influencia importantísima, pues no piensan de la Claro. misma manera. Exactamente, ¿sí? No piensan de la misma manera, pues porque tienen una visión distinta del mundo, del acontecer, porque están en una posición social diferente. Entonces, aquí yo decía, la diversidad es buena, pero en Morena tuvo que generar un conjunto de alianzas importantísima para llegar a la presidencia, si no, no llega. Y en ese espacio, pues se metió gente, pues que tiene una diversidad, diríamos, en términos de la clase social, que a la larga va a generar un problema de crisis. Hay otro punto importante al interior de Morena. Hay gente que vive de la política. Es decir, lo que anteriormente se le llamaba la clase política. Está en la administración pública y luego está en los puestos de elección popular, y en los puestos de elección popular cambia de una manera y cambia de otra, se va a una diputación local o a una presidencia municipal, o se va a la diputación federal, o lucha por la senaduría, o combate o negocia por la senaduría, etcétera. Viven del problema de la política. Y entonces es otro sentir, otro ver, otro entender. Por eso Morena es muy complicado en el sentido de las perspectivas que hay en su interior. Hay otro elemento que para mí es importante y que tiene que ver ahorita. Es decir, yo lo comento muy en broma, pero a veces no es tan en broma porque es una experiencia. Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, es el único movimiento inmóvil, ¿sí? Y bueno, y nos vamos a remitir a las pruebas, me remito, dirían los compañeros. Número uno, estuvieron ausentes en esa gran lucha en términos de los migrantes al inicio prácticamente del gobierno de Andrés Manuel. Hay una ausencia terrible de Morena. Después, cuando vino la amenaza de Donald Trump en términos de los aranceles, estuvieron completamente ausentes, ¿no? Morena estuvo ausente de esa gran disputa que se llevó a cabo, bueno, que la hizo Andrés Manuel, porque creo que en términos de la sociedad completa no hubo una movilización social que permitiera, pues, articular esa inconformidad contra el gobierno estadounidense, ¿no? Bueno, ahora con el problema de la misma pandemia, ¿no? Morena está ausente. Es decir, ¿por qué Morena ha estado ausente o inmóvil en los grandes acontecimientos? Pues hay muchas razones para explicarse, pero una de ellas está metida en sus infiernitos internos, está metida en sus contradicciones internas, ¿no? La primer contradicción interna después de 18, ¿no? Diríamos la disputa por la dirección, ¿no? Berta Luján, Jade con Polensky. Entonces, una disputa que llevó varios meses, y ahí sí se interna, y en muchos de esos casos, gente acarreada,
¿sí? Bueno, a mí me consta, yo lo vi, lo observé, ¿no? Claro. Entonces, en esa disputa, ¿quién movía más masas, ¿no? Después vino un itinerato, bueno, una De hace un año presidencia. exactamente. Exactamente, entonces fue Ramírez Cuellar, ¿no? Que no logró, Oye, Mario, ajá. Sí, Javier. quiero pedirte que me des chance de que opinen otros compañeros, porque para que Sí, tengan claro. también la oportunidad. Claro. Médico David, ¿usted qué nos puede agregar al respecto? Su micrófono, por favor. Realmente lo que está diciendo el compañero Mario pues es muy cierto. Se ha mantenido a la distancia, nada más a la expectativa. Lo estamos viendo ahorita con el problema de que estamos queriendo tumbar a Mario Delgado y a Lorenzo Córdoba. El CEN de Morena, ni sus luces. Estamos, bueno, ¿me permites hacer una acotación, médico? El compañero David también fue fundador de Morena y ha sido un luchador de muchos años, de manera a veces independiente. Y él es de los que ha estado, junto con otros compañeros, en la sede ahorita de la casona allá en la colonia Roma. Entonces, es parte del movimiento que anda por allá en ese proceso. Nada más perdón que te interrumpí, David. Adelante, David. Entonces, también, sí, gracias. Entonces también están guardando mutis. No se ve que haya algún apoyo para precisamente quitar a Mario Delgado, que está imponiendo y dando candidaturas como si fueran boletos del metro. Y esa es la cuestión de que está completamente plana. Y eso es un deterioro para la política nacional y podía ser ¿cómo decirte? Una cosa premisorial, porque vemos que también se va a fracturar gacho como el PRD, precisamente por esa apatía, por esa inmovilidad y por esas luchas internas intestinas que tiene. Ok. ¿Sí? Gracias, David. Ajá. Jaime, 3 Sí. minutos y yo creo que nos vamos, como ustedes verán, este programa lo vamos a hacer en varias sesiones, excepto el día 6 o 5 de marzo, que lo vamos a dedicar a las compañeras mujeres por el día 8, el Día Internacional de la Mujer. Pero quisiera que me acompañaran ustedes en este proceso, porque he empezado también a hacer un recorrido por los estados y lo he titulado ¿Qué onda con la democracia? Por ejemplo, en Querétaro. Hoy tocaba a Puebla, ¿qué onda con la democracia en Puebla? Pero quise hablar de lo general a lo estatal, no a lo particular. Y entonces primero creo que es importante hablar de Morena y luego sus repercusiones en lo estatal. Perdón, Jaime, esa es la idea y ojalá y nos puedas acompañar tú y los otros compañeros el próximo sábado. Claro que sí. Gracias. Nada más sí hay que aclararnos lo que se ha expuesto. Cuando yo hablo de dos grandes corrientes, la de la cuarta y la de los intereses ocultos, así podríamos definirlo. No, son. No quiere decir no quiere decir que sean homogéneas o monolíticas. Monolíticas en términos ideológicos o de una sola visión, estrategia, no. Por supuesto que hay en el marco de esa pluralidad y en el marco de esa carencia de definición ideológica dentro de Morena, evidentemente hay infinidad de matices y de posiciones y de intereses. De acuerdo. Tanto en la lucha pragmática por el poder, ahí todo el mundo se está buscando cómo se posiciona y cómo pisa al otro, cómo quítate para ponerme yo. Ahí hay un mundo de posiciones y de intereses, sí. Pero también en la otra posición de construir la cuarta transformación, por desgracia, muchos compañeros siguen creyendo los mesías de la revolución, quieren seguir imponiendo sus criterios y no se está buscando la construcción de procesos dentro de Morena que puedan generarse la construcción de acuerdos
para el fortalecimiento de posiciones democráticas dentro de Morena. Eso es lo que tendríamos que hacer los compañeros de la Unidad Patriótica y todas las expresiones democráticas que conocemos, empujar no solamente nosotros, sino atraer a todas aquellas posiciones para avanzar, por lo menos en líneas generales. Se intentó con este asunto interno dentro de Morena de varias organizaciones, pero se contaminó ahí con los Rueda, ¿no? Se contaminó mucho. Pero es posible generar un movimiento que busque la construcción o reconstrucción de Morena con acuerdos generales y visiones comunes, más o menos comunes. Yo creo que esa es una tarea de aquellos que asumimos la necesidad histórica de que Morena pueda perdurar todavía durante largo tiempo para poder terminar o poder avanzar en esa tarea de la reconstrucción de la nación. Ok, Jaime. Muchas gracias. Mario. Bueno, yo comentaría que en términos, por ejemplo, volviendo un poco al tema de Morena, pues es muy importante ahorita diríamos, el papel que juega o que va a jugar en términos de este proceso electoral, sin duda alguna, ¿no? Entonces, podemos decir que está lleno de chapulines, que hay expresiones diversas, diríamos, algunas muy de izquierda definida, otras de derecha también igual muy definida. Pero bueno, finalmente Morena es un referente al cual no podemos perder de vista. Ya lo comentó Jaime. Tal vez, digo, estamos haciendo futurología, todavía no sabemos cómo van los movimientos, pero es evidente que Mario Delgado pues trae una consigna, es decir, Mario Delgado no se mueve solo y que la pregunta, por ejemplo, es más bien no la pregunta, sino la afirmación es ¿qué tan importante es Morena que Mario Delgado se mueve de una posición muy preponderante en la Cámara de Diputados Al de partido. un primer nivel y se mueve a la dirección del partido? Nada más es la importancia del problema de la dirección o la presidencia del partido, es muy importante. Claro. Y ahora, es evidente que es del canciller. Eso lo tenemos perfectamente claro. Ahora, ¿cómo se van a mover las situaciones? Pues tiene mucho que ver también con esa posición que asuma esa parte de la izquierda que se mueve al interior de Morena. Porque lo que no podemos negar es que hoy lo que ha hecho Mario Delgado es que prácticamente acordó con los grandes grupos, ¿no? De esos grupos preponderantes o hegemónicos que hay en Morena en los estados, ¿no? Podría hablar del Estado de México, ¿no? Como prácticamente ya acordó con Higinio y como acordó con Daniel, ¿no? Que son, diríamos, de las corrientes más importantes en el Estado de México, pero lo mismo lo hizo en Sinaloa, lo mismo lo está haciendo en Chiapas, es decir, está acordando, ¿no? Ahora, ¿cuáles son términos de es un poco, a lo mejor uno lo puede intuir, diríamos, por cómo se van dando los movimientos, pero en realidad yo creo que yo creo que esa capacidad de organización lo tiene que mostrar la izquierda de Morena, ¿sí? Y yo creo que diríamos, concluyo con esta parte, y es que esta parte de la izquierda de Morena tiene que tener la capacidad de poder estructurar una propuesta política para disputar los puestos de dirección al interior de Morena, los puestos de elección popular, por supuesto, pero de los vínculos con el movimiento social, político y partidario que están fuera de Morena. Aquellos que creemos o que pensamos que la cuarta transformación es una para que la izquierda pueda tener un programa, un proyecto, ¿no? Que rebase esa sola transformación, porque la transformación no necesariamente es una revolución, ¿no? La transformación puede ser una reforma. Y está bien, en términos a lo mejor de una lucha que venimos dando contra el neoliberalismo, ¿verdad? En este momento es mejor tener medio pan que no tener nada de pan, ¿no? Claro. Pero necesitamos a lo mejor, ¿verdad? Hacer
que esa cuarta transformación revolucione a una quinta transformación, ¿verdad? Pero para eso necesitamos que la izquierda de todo el país, dentro de Morena, fuera de Morena, ¿no? Dentro del PT, fuera del PT, dentro de esas organizaciones que tradicionalmente están un poco ajenas a no al proceso, sino están ajenas a esta discusión que tiene que ver, por ejemplo, con el zapatismo, pues entendamos que si no construimos una alternativa programática de la izquierda, no vamos a hacer perspectiva de gobierno ni vamos a hacer perspectiva de poder. Gracias, Mario. Médico, ¿cuáles son? Platícanos en un minuto, por favor, el tiempo se nos agota. ¿Cuáles son las principales demandas de los compañeros que están reclamando audiencias y acuerdos con Mario Delgado en la casona? Bueno, se formó una comitiva de los diferentes estados, que ahorita son 12 estados los que estamos ahí ocupando la casona. Entonces se hizo una comitiva para solicitar una entrevista con Mario Delgado, pero desde mi punto de vista estuvo muy mal esa estrategia de ir nosotros a donde él estuviera. Claro, por supuesto. Uy, qué caray. Alegando, hubo infiltrados. Sí, sí, ¿me escuchas, profe? Sí. Entonces, hubo infiltrados, unos personajes que venían del estado de Hidalgo y que eran, ¿cómo se llaman? Policías comunitarios, ¿no? Y aparte de eso, se metió ahí una persona, un transvesti, que también quiso hacer interlocución con Mario Delgado. A la mera hora estaban tomándose fotos con Mario Delgado y hasta una de ellas empezó a venderle productos a turistas a Mario Delgado. Entonces, desde ahí estuvo fracasado ya ¿cómo deciste? La comunicación. La comisión. La comisión. Sin embargo, seguimos insistiendo, principalmente del estado de Guerrero y el estado de Nayarit y el de Tabasco, y ya se habían acordado ya retirarse cada quien a su territorio, pero volvieron a insistir y se volvió a solicitar el apoyo de más gente de provincia. Y doctor, sí. Doctor, perdón que lo interrumpa, se nos agotó el tiempo. Sí. Yo creo que a la gente se va a quedar picada porque tenemos mucho que hablar, mucho que decir. Quiero darle las gracias a todos para que yo me quedé, es decir, me quedé con la primera pregunta y a usted le hice una que tenía preparada de cuáles son las demandas para que entendamos el análisis que han hecho nuestros compañeros del papel histórico de Morena y de todas las luchas que hay. Efectivamente, por eso yo no le doy fecha de nacimiento, le doy fecha de formalización de nacimiento. Y vamos a ver qué pasa este 6 de junio en este proceso electoral. Amigas, amigos, les agradecemos su presencia. Nos vemos dentro de 8 días. Esperemos contar con su aprobación. Regálenos un like o una suscripción en YouTube. Y por favor, compañeras y compañeros, cuiden su salud. Nos vemos hasta la próxima y mil gracias por su atención. Hasta luego. Gracias. Gracias.